Ricardo Ruiz de la Serna, ¿es España un país menos libre de lo que era hace 20 o 30 años? Yo creo que para la mayoría de los españoles en algunas libertades concretas sí. En libertad de expresión, por ejemplo, yo creo que sí. Y no tanto por el marco jurídico, sino por la dictadura de lo políticamente correcto. Fíjate tú que no me has preguntado si las normas jurídicas han cambiado, sino si en general somos más libres. Y yo creo que como sociedad, aquello que el derecho nos permite, lo políticamente correcto y ciertas convenciones que se han impuesto, pues nos lo terminan coartando. La cultura de la cancelación, por ejemplo, el linchamiento en redes sociales. O sea que yo creo que hace 20 años había más libertad a la hora de expresarse, por ejemplo. Y a medida que vayan imponiéndose, si no lo impedimos, determinadas modas culturales, pues esto irá más, claro que sí. No te he preguntado por el marco normativo, pero hay leyes en marcha que son claramente liberticidas. La ley de memoria democrática es un atentado directo, y tú eres profesor en el CEU, a la libertad de enseñanza. Fíjate que has mencionado la ley de memoria democrática, pero esto viene de atrás. Tenemos la ley de memoria histórica que ya imponía límites en materia de libertad de expresión. Lo que pasa es que aquí los nombres son engañosos. Primero, Alfonso, porque no se trata de memoria, se trata de la reescritura de un relato histórico, que es diferente. Segundo, porque esta ley de memoria democrática de democrática tiene muy poco. Es una imposición ideológica de una determinada narración sobre la historia contemporánea y la historia reciente de España. Luego hay otros aspectos del marco normativo, Alfonso, que son verdaderamente preocupantes de las normas que están en marcha. Por ejemplo, fíjate, algo de lo que se habla muy poco. Son cada vez más las normas que se aprueban con un régimen sancionador administrativo propio. Históricamente, cuando tú estabas en la facultad y cuando la mayor parte de los espectadores que nos ven estudiaban la libertad de expresión, se decía los límites son el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, los delitos relativos a la protección del honor, secretos oficiales, protección de los menores, a propósito, por ejemplo, de su imagen, pero los límites eran relativamente pocos y fundamentalmente eran límites sometidos a un control jurisdiccional. No te sancionaban o no te condenaban a pagar una indemnización sin que antes lo decidiera un juez. Ahora, por el contrario, son cada vez más las normas donde la libertad de expresión y otras libertades, cuidado, se ven limitadas y quedan garantizadas o quedan protegidas por un régimen sancionador administrativo donde el control judicial solo es a posteriori. Inicialmente, la administración te abre un expediente y te sanciona. Decías tú, no ha cambiado mucho el marco normativo, pero a lo mejor sí ha cambiado la gente. Quizá tengo yo o padezco ese mal de la gente mayor de pensar que otro tiempo pasado fue siempre mejor. Y entonces pienso que éramos más rebeldes, más indómitos, más contestatarios, menos proclives a aceptar la normativa vigente, porque yo, visto lo que ha ocurrido en España en lo último año y medio, me da la impresión de que la sociedad española es mucho más ovina que nunca y que la juventud española es mucho más manejable como rebaño de lo que nunca fue. Es un proceso que empezó en 2004. Empezó con José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, en algunas comunidades autónomas y en algunas provincias, por ejemplo, donde gobiernan y donde gobernaban los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, empezó mucho antes. Esa pérdida de libertad en algunos lugares de España se remonta mucho más atrás, pero en general en nuestro país, a partir de 2004, se impuso una agenda ideológica a través de distintas leyes que yo creo que sí que terminaron coartando o han terminado coartando la libertad. Es verdad que lo podemos recordar con nostalgia y podemos recordar la libertad que había en programas de televisión como La Clave, por ejemplo, que hoy probablemente serían muy difíciles de repetir, o la libertad que había en el humor. Ahora el humor es libre solamente para atacar a determinados grupos de la sociedad española y otros grupos son intocables. Diría más, no solamente son intocables, son impunes. Pueden decir lo que quieran. Cada vez es mayor la dictadura de la corrección política, cada vez es mayor el miedo de quienes hablan en medios de comunicación a sufrir la cancelación, a que te dejen de llamar. Cada vez es mayor. Cada vez son más las cosas de las que no se puede hablar.
No digo ya que se tenga que hablar con una determinada consigna, de las que no se puede hablar en absoluto. Estamos en un país donde hay líderes políticos que no se atreven a decir la realidad de Cuba, que es una tiranía, una dictadura comunista. Este tipo de cosas, este tipo de fenómenos son pendulares de ida y vuelta después de la Primera Guerra Mundial, los locos años 20, después los crispados años 30. Entonces, detrás de esta ola de corrección política y de censores y de perseguidores, ¿vendrá una etapa de más libertad o esto no tiene marcha atrás? Lo que pasa es que se están dando algunas circunstancias en nuestra sociedad que son muy preocupantes. Tradicionalmente, la expresión era un derecho que se ejercía frente al poder y que de alguna manera garantizaba la primera libertad de la que habla la Constitución de los Estados Unidos y que de alguna forma garantizaba que incluso la injusticia se podría denunciar. Sin embargo, en nuestro tiempo, esta situación de imposibilidad de abrir un debate libre, franco, por la corrección política, no viene impuesta solamente por el poder entendido como el Estado. Formalmente no hay censura, por ejemplo, sino que viene impuesta por una combinación de poderes públicos y poderes privados. Viene impuesta por administración pública en combinación con operadores privados. Podemos pensar, por ejemplo, en las cada vez más limitativas reglas sobre contenidos de las plataformas sociales. ¿Cuántas expresiones hay que buscar para evitar que se cancele la cuenta, que se bloquee el contenido? Hemos visto que a toreros les han bloqueado fotografías. Entonces, creo que esta característica sí es peculiar de nuestro tiempo y que no se ha dado con tanta intensidad en el pasado, que es que los límites a la libertad de expresión en este caso no vienen solo del poder público, sino de una combinación de poder público y poder privado. Creo que esto es propio de nuestro tiempo.